costo de la paz con el sector empresarial y con la derecha no puede ser en perjuicio de los intereses del pueblo, para que ellos se queden tranquilos, ¿no? Ahora, vemos sí una conciencia firme de apego al proceso revolucionario, y no hay una baja en la moral, no es que estoy decepcionado, estamos igual que en el me voy a mi casa. por ejemplo, la tesis de un sacudón como 27-28 de febrero del 89, ¿está en las mismas condiciones? Yo creo que hay presión, ¿no? Para que eso, hay una olla de presión. Pero el pueblo es el mismo. No es el mismo, porque hay una experiencia, hay una formación política con sus deficiencias, como querramos, pero hay unos conceptos que han venido siendo establecidos con el trabajo del presidente Chávez y con toda la lucha que hemos dado. Y hay unos niveles de organización superiores, más allá de que estemos bastante dispersos para lo que requerimos, para lo que es necesario, pero los niveles de organización son superiores. Entonces todos esos elementos llevan, además del elemento de la vinculación cívico-militar, que es otra cosa también que está allí, donde no se pueden esperar los mismos tipos de respuestas, el pueblo tiene otras expectativas respecto al comportamiento de la Fuerza Armada, pero sí se están incubando posibles respuestas de lucha, ¿no? De defensa de las conquistas del proceso en el marco del proceso revolucionario, y el pueblo está agarrando la convicción de que tiene que manifestarse y hacerse sentir y jalar la cuerda para la izquierda, porque hay un imperialismo y una burguesía que están tensando hacia la derecha y tratan de colocar al gobierno entre la espada y la pared. ¿Cuál es el juego? Chantaje. ¿Cuál es el juego de la derecha? Vamos a empezar por aquí, Gonzalo. Fíjate bien. Yo conozco a Gonzalo hace bastante tiempo, que nosotros comenzamos. Bueno, yo comencé en Aporrea con ellos. Estamos hablando de ¿qué? Después del 2002. Claro. Después del 2002. Ahí estábamos. Estábamos nosotros en el cyber de la Coromoto en Maracay. En el cyber de la Coromoto en Maracay. Bien, hay una cosa, fíjate. ¿A dónde va la derecha? Primero vamos a hablar de esto, ¿verdad? Vemos a la derecha. Maduro anuncia para este año la revolución fiscal, también aseguró que se ha depurado el sistema de asignación, es necesario para hacer justicia y ir captando la fuerza económica que la República tiene, plantean revisión total de los ministerios. Maduro retrasa medidas económicas, de Diario Nacional, retrasa medidas económicas para consultar. El presidente informó que 3.000 empresas fueron excluidas del Cencoex. Maduro y su paquete en tal cual, por supuesto. Luego viene últimas noticias. Y por acá, creo que tengo Diario La Voz, Maduro reforzará plan de divisa y esto. ¿Quién? Porque están hablando aquí de paquete. ¿A quién le conviene el paquete? El paquete es para ellos. Ellos son. Pero ellos dicen que Maduro es el que va a aplicar el paquete. Claro, pero es que ahí es donde está el juego. Nosotros venimos diciendo desde Marea Socialista que hay una táctica combinada de la burguesía, que es el garrote y la zanahoria. Lo venimos repitiendo insistentemente y la gente lo comprende muy claramente. El garrote, la guarimba, el terrorismo, el paramilitarismo, el sabotaje, la guerra económica, las amenazas de invasión o de interferencia extranjera, la presión en Colombia, la guerra mediática. Y después está la zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? Nos sentamos a conversar. Supuestamente no ponen condiciones, sí llevan condiciones. Y entre esas condiciones están los 12 puntos propuestos por Lorenzo Mendoza, y está también, pero ese no lo nombran, el programa de la MUD. Y se pretende que esa sea la política que aplica el gobierno o algo que se le aproxime, como una especie de equilibrio entre lo que sería la política original del gobierno. ¿Su compromiso cuál era? Plan de la patria, la expectativa del pueblo, golpe de timón, legado de Chávez. Entonces ellos dicen, bueno, pero tiene otro sector, nosotros somos la otra mitad y tú tienes que aplicar una política que responda también a lo que nosotros te estamos pidiendo. Entonces ellos le exigen medidas de corte neoliberal, le exigen al gobierno medidas dentro de la lógica de mercado, pero después le quieren hacer pagar al gobierno el costo político de la aplicación de medidas de ese tipo. Nosotros somos los que presionamos, claro. Imponemos la posibilidad de un paquete, pero ustedes son los culpables. Exactamente, es decir, aplica la política tú desde el chavismo, porque tu pueblo se va a aguantar frente a lo que tú hagas. Nosotros no nos quemamos,
piensan los burgueses, ¿verdad? Y los sectores de oposición, y nosotros tuvimos la te razón. vamos a exigir que apliques esas medidas, pero por otro lado te vamos a decir, le están aumentando los precios al pueblo, el pueblo no tiene comida, miren lo que están haciendo con la gente. Entonces tú vas a pagar el costo político y te vas a desgastar de frente a tu base social para después ser derrotado en un referéndum, un revocatorio o en unas elecciones a Asamblea Nacional. Viene ahorita primero las elecciones de la Asamblea, o sea, ahí el peligro, de acuerdo al plan que ellos tienen, ¿verdad? Y lo van a imponer nuevamente después del Mundial de Fútbol, van a volver otra vez, donde tienen los elementos terroristas, que es el caso de las guarimbas, y tiene el otro elemento económico, que es la presión durante lo que ellos incluso abandonaron, que fue la mesa de diálogo, ¿verdad? Ahora... Sí, pero eso es una apariencia, eso es formal, ese abandono. No, es obvio. Porque es obvio. Por detrás, hay otras cosas. Ahí ves a Enrique Capriles Radón que parece que mejor es opinar desde Twitter, no te opinan con la cara, sino es desde Twitter, ¿no? Pero la imposición, por ejemplo, en este caso, de sectores empresariales. Ayer Jorge Roy decía que el gobierno estaba mal porque no había cumplido con la entrega de divisas, y no había cumplido con los puntos que le habían llevado. Supongo, no solamente Jorge Roy, que en este caso es el presidente de Fede Cámara, sino Lorenzo Mendoza, que estuvo allí. También trató de imponer su agenda. Correcto, así es. Ahora, ¿cuál es la respuesta en este caso que tiene que tener el gobierno revolucionario? Bueno, para nosotros, y creo que para el pueblo, de acuerdo a las consultas que venimos haciendo... Luego entramos y profundizamos sobre la posición de Marea Socialista en este caso. Sí. Pero ahora mismo, ¿cuál sería la respuesta del Estado, de la revolución, con este ataque? O con este ataque, digo, que está... que tiene como retaguardia la guarimba y la posibilidad otra vez de desestabilizar. Sí. Pues se ha hecho siempre. No caer en la trampa, no dejarse chantajear. Llévelo ahí un momentico y que atiendan aquí. Ajá. Sigue. Sí, Mario, no caer en la trampa, no dejarse chantajear. Mantenernos apegados a nuestro programa. Nuestro programa es el programa de la patria, como decíamos. Nuestra orientación para el nuevo ciclo de la revolución, el golpe de timón. En el golpe de timón se planteaba aceleración de la transición al socialismo. En el golpe de timón se plantea radicalización democrática de la revolución bolivariana. En el golpe de timón se plantea seguir construyendo el Estado comunal y la transferencia del poder al pueblo. En el golpe de timón se plantea el tejer esa telaraña de lo nuevo, del nuevo modelo, basado en la propiedad social, basado en la producción no capitalista, para progresivamente con cada obra que se realiza ir logrando el desarrollo de lo nuevo y que no sea tragado por ese mar de capitalismo que le rodea. Ese era el planteamiento que hacía el presidente Chávez. Entonces, esa es la expectativa que tiene el pueblo. Nosotros votamos por Nicolás Maduro porque Chávez nos lo pidió y votamos por ese programa para que se aplicase. La derecha está tratando de forzar al gobierno a que no aplique su programa, a que aplique el programa de ellos. Y además de eso... De hecho, el programa se hizo ley. El programa se hizo ley, claro, hay una ley habilitante. Eso también, eso debe ser utilizado. Nosotros pensamos que la orientación del gobierno tendría que parecerse más a la que tuvo en noviembre del año 2013, cuando se le planta a los especuladores y se le planta a los acaparadores, se intervienen las empresas que están cometiendo irregularidades, se le facilita al pueblo la adquisición de productos a precios asequibles, lo cual, curiosamente, produjo una reducción en el ritmo de la inflación y por primera vez en mucho tiempo he visto una cosa rara. En el momento en que bajamos precios que estaban, que llegaron a alcanzar hasta el 1000%. Así es. En el momento en que todavía siguen ganando. Exacto, y todavía seguían ganando. Claro, todavía seguían ganando. Porque el tema es que ya ellos le ganaban al precio normal. Y una muy buena tajada. Claro. Porque no se había establecido lo del 30%
lo del 30% Sí, de no ganancia. había un tope. No había un tope. Exacto. Ok, pero ahora agrégale tú a la ganancia que tenían extraordinaria, le agregabas tú muchísimo más. Claro. Y otra cosa también que se estaba dando, y un fenómeno que se sigue dando y que atacarlo, que es el caso de los importadores. Importadores que te agarran, te importan mercancía y luego tienen una cadena de subdistribuidores que son los que van encareciendo el producto hasta el destino final. Claro. Pero fíjate lo que pasó, sin ser unilaterales, porque esto es un problema multifactorial, multicausal, no queremos ser simplistas, pero después de las medidas del 6 de noviembre del año 2013, la inflación va bajando y se coloca en enero de 2013, en aproximadamente 2,2 y en enero en 3,2. A partir de ahí empieza otra vez a dispararse con un cambio nuevamente en la orientación económica que vuelve al tipo de medidas que nosotros de la situación que estábamos confrontando en los meses iniciales del año 2013, que también se presentó una situación difícil de presión y de guerra económica. Entonces, ¿cómo es eso? Porque va unido siempre. ¿Cómo es eso que la inflación... Perdón, Gonzalo, pero esto es bueno de decirlo. No solamente que comienza a presentarse esa situación, sino que va a la par con la guerra, lo que fue la participación de las guarimbas, el terrorismo aparte, ¿no? Claro, por supuesto, claro, la guerra... el garrote y la zanahoria. Okay. Entonces, ¿pero qué pasa? El gobierno cambió de política. El gobierno abandona una política que dio unos resultados, por parcial que fuese, a partir de noviembre del año 2013, y que además dio un resultado político, porque el pueblo toma la señal, ve que hay un gobierno que se planta y le da el triunfo electoral en las municipales, la alcaldía, reventando el plan del plebiscito que tenía la derecha. Entonces, nunca habíamos visto nosotros que la inflación fuera más baja. ¿Tú lo has visto alguna vez en los meses de diciembre y de enero? Nunca. Al contrario, ahí se dispara. Se dispara, sí. Ahí se dispara. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algunos dicen, no, es que se redujo el consumo. No, en ese momento había recursos en manos del pueblo venezolano, se habían pagado las utilidades, los aguinaldos, es decir, el problema estaba a otros niveles, que la gente no conseguía los productos en los precios había plata, pero no había adecuados. Producto. Exactamente, o no había los productos en oferta o estaban en unos precios exagerados. Encima, multiplicando el IVA que nosotros pagamos, porque si a ti te aplican un 1000%, un 500% en un producto, igual tú estás pagando el 12% del IVA, pero está multiplicándose lo que tú pagas por impuestos, y eso es un saqueo terrible que se produce en el seno del pueblo. Bueno, entonces es revisar eso, hacer un balance de los resultados de las políticas y afianzarse en lo que es nuestro programa y lo que es nuestro compromiso con el pueblo bolivariano, que esa es la expectativa que hay. Por eso esa angustia, esa preocupación. Y el pueblo se va a ir manifestando, ya se está viendo, hay algunas protestas, hay algunas luchas, ya hay incremento de las voces críticas, de las voces disonantes, por decirlo así, pero en el marco de la revolución bolivariana. Y eso apunta a defender las conquistas del proceso. La crítica, eso no beneficia a la derecha, lo que beneficia a la derecha es que siga cumpliéndose su plan. Si nosotros develamos el plan de la derecha y decimos lo que está pasando, entonces estamos rompiendo con esa táctica perversa que pretende arrinconar al gobierno, esa táctica de hacerlo aplicar el programa de la derecha. O sea, cuando tú ves que el Bank of America, Merrill Lynch, dice en su informe, van por buen camino, esas son las medidas que el gobierno tiene que aplicar, pero van muy lento, hay unos gradualistas ahí que tienen miedo a los costos políticos que puedan pagar, tienen que acelerar la aplicación de políticas de mercado, ya están pensando en la posibilidad de meter más al sector privado en las empresas del Estado, e incluso la posibilidad de llegar a plantearse liquidación y privatización de empresas, Entonces ellos tienen sus planes para nosotros, ellos quieren forzar al gobierno a que lo haga, para después venirnos encima. Ahora vamos al caso de lo que va a ser por cierto, que el domingo vienen las elecciones a los delegados, ¿no?
y hay que hacer una invitación. ¿Cuál es la función en este caso del partido? El partido tiene que ser vanguardia, decía el comandante Chávez, tiene que ser vanguardia en el proceso en la revolución y tiene en el proceso de radicalización de la revolución. Claro, si tú no puedes hacer un congreso como un saludo a la bandera, como una formalidad, para ir a discutir generalidades o cosas abstractas. Los documentos que se presentaron para la discusión en el PSUV son documentos que no van a los detalles de la coyuntura política actual, ni a los resultados de las medidas que se están aplicando y su impacto sobre el pueblo. Nosotros tenemos que ir a discutir eso, tenemos que ir a discutir el problema de la corrupción, el problema del burocratismo, y buscar soluciones sobre la base justamente de tomar en consideración las críticas y las propuestas alternativas. Y ese escenario no está dado en el Congreso, por la agenda que el Congreso tiene, pero también por la metodología que tiene el Congreso. Y esto es válido también para la discusión sobre el partido, porque tú no puedes ir a discutir un documento organizativo donde se habla, se echa una historia, el partido ha ido creciendo y desarrollándose y se crearon estos organismos, estas estructuras, y ahora vamos a establecer las VC como la forma de organización y vamos a crear estas otras. No, tú tienes que ver cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los errores, qué hemos perdido en el camino, porque no puedes ignorar que se ha perdido capacidad de movilización, que se ha perdido participación de militancia, que no se avanzó en la formación, y que hay un problema grave de copamiento del partido por el sector de funcionarios del Estado, mientras se tiende a vaciar de lo que es el pueblo propiamente dicho. Es un proceso de burocratización, indudablemente. Entonces no lo vamos a afrontar, no lo vamos a reconocer, no nos vamos a plantear el cambio de todo eso. ¿Para qué nos sirve un documento organizativo que no haga, por ejemplo, seguimiento a las políticas del Estado, mientras se tiende a vaciar de lo que es el pueblo propiamente dicho? Es un proceso de burocratización, indudablemente. Entonces no lo vamos a afrontar, no lo vamos a reconocer, no nos vamos a plantear el cambio de todo eso. ¿Para qué nos sirve un documento organizativo que no haga, por ejemplo, seguimiento a las políticas que impulsó el partido para cumplir con su programa? O el control del partido sobre el gobierno y las políticas de gobierno, la búsqueda de alternativas para resolver este problema que tenemos de que existe un partido gobierno-estado, y donde no hay independencia de ningún tipo que permita ejercer una función contralora o que permita en un momento determinado pues llamar la atención sobre algunas orientaciones que se puedan estar siguiendo en las instituciones del Estado. Dice aquí Gonzalo, yo lo recordaba el otro día en un artículo que nos publicó Aporrea, ¿no? Dice aquí, dice, en el ámbito nacional podemos destacar los resultados del 26 de septiembre de 2010 que nos permitieron preservar una amplia mayoría. Estas son las líneas estratégicas de acción política Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Y habla aquí que nos permitieron preservar una amplia mayoría en la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2011-2016. Dice, las importantes victorias obtenidas en las elecciones regionales parciales de diciembre del mismo año, no obstante, es necesario reconocer las fallas y limitaciones político-electorales que permitieron que la derecha opositora conquistara un número de escaños en el Parlamento y preservar algunos gobiernos locales. Por otra parte, el efecto del cambio climático generado por el modelo de acumulación capitalista causó una tragedia natural en nuestro país, agravando la situación de pobreza estructural en la cual vive un porcentaje de nuestro pueblo, a pesar del significativo descenso de la misma en la década bolivariana. Tal situación supone en el corto plazo un gran desafío para la revolución bolivariana. Y comienza la parte que yo cité. Dicen, es en este contexto que el líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez, ha trazado la orientación general de las 3R al cuadrado: revisión, rectificación, reimpulso, reunificación, repolitización y repolarización. Dice, lo cual implica el reconocimiento de nuestros logros, nuestras ventajas estratégicas frente al adversario, pero también, y esto lo subrayé en el artículo, de un conjunto de errores, deficiencias, obstáculos que podrían dificultar el logro del objetivo estratégico, que no es otro que consolidar el camino de la revolución bolivariana en su avance hacia el socialismo. Y agrega, nuestro reto inmediato es identificar esos obstáculos
combatirlos y superarlos para lograr la reunificación de todos los sujetos sociales y políticos que comparten los objetivos estratégicos y los valores sustantivos de la revolución bolivariana, rumbo a la conformación del gran polo patriótico. Y hay algo más adelante. Dice, la coyuntura exige voluntad y claridad políticas, dice, necesarias para vencer la inercia y la dispersión, y reafirmar el ímpetu revolucionario que debe tener nuestra organización, pero sobre todo, nuestro reto es la unidad inquebrantable, la disciplina revolucionaria y la lealtad a los principios de la revolución. Dice, es fundamental en esta etapa recuperar, reagrupar, rearticular las fuerzas dispersas, desmovilizadas, desmoralizadas o confundidas por el adversario o por nuestros errores. Dice, nuestros adversarios nos prefieren dispersos, desunidos y enfrentados en diatribas estériles porque saben que ese es el camino más expedito para intentar poner freno al avance de la fuerza democrática revolucionaria. Nuestro trabajo como organización debe partir del principio estratégico, una profundización democrática de la sociedad venezolana, que nos permita el debilitamiento progresivo de las fuerzas antidemocráticas, reaccionarias, apátridas de la contrarrevolución. Para ello es necesaria la combinación de un conjunto de políticas y tácticas que neutralicen la reproducción de su ideología y logren para nosotros la recuperación de los espacios territoriales perdidos, así como consolidar, reforzar y ampliar los terrenos y posiciones ya tomados, incrementando nuestra base social de apoyo para la consolidación estratégica de la revolución bolivariana. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Un congreso con los delegados. O sea, ¿qué hay que ubicar realmente? Porque no es solamente el hecho de discutir un documento que sea superficial, sino que es lo que hay que buscar para en este caso cumplir. Porque aquí nosotros tenemos documentos que dijeron que incluso iban a ser revisados, cosa que a mí no... Sí. O sea, no me parece, si vamos a revisar estos documentos, y vamos a revisar, por ejemplo, el libro rojo, y vamos a revisarlo ¿para qué? Para profundizarlo, supongo. Por supuesto. Para eso debería ser. Pero eso tiene que estar relacionado con la realidad concreta. Exacto, no importa, o sea, porque en este caso lo tenemos aquí. Ok, pero viene la realidad concreta y es lo que tenemos que enfrentar en la calle. Nosotros tenemos que evaluar si se está cumpliendo con eso. Exacto. Si la política que se está llevando de manera cotidiana va en esa dirección. Si nosotros estamos aplicando políticas de mercado o si estamos regresando a algunas de las formas de manejo económico propias del neoliberalismo, nosotros no podemos decir que estamos en un proceso de profundización de la revolución o de aceleración de la transición al socialismo. Bien. Punto 3, espérate un momentico del libro rojo. El 3, terminar con el capitalismo y construir el socialismo para acabar con la pobreza e implantar la justicia social. Si estamos viendo, por ejemplo, que se está flexibilizando de hecho la aplicación de la ley orgánica del trabajo, que estás autorizando despidos porque los empresarios dicen que no pueden funcionar con el personal que tienen, y aquí tenemos un decreto de inamovilidad laboral. Si ves que están aprobando en la industria manufacturera y en el sector automotriz reducciones salariales de hasta un 40%, y entonces la gente pierde el efecto del aumento de salarios que dio el presidente de la República a comienzos de año Él acaba de hacer un aumento de salario. Sí. Si ese aumento de salario es afectado con inflación, es afectado con todo el programa y el plan conspirativo que trae la derecha, entonces no se diluye. Y además de eso, en algunos casos con reducción del salario que se paga a los trabajadores. Entonces, eso no es regular en favor del trabajo, como decimos nosotros, eso es regular en favor del capital. El capital que está presionando al gobierno. Y hay capital que quiere ganar más, porque a la hora de la chiquita vamos a quedar claro, ellos se están metiendo todos los reales del mundo. Así es. Se están metiendo todos los reales del mundo, están subiéndole los precios, apenas se les subió el salario hace poco y ya subieron los precios de los productos, ellos siguen teniendo ganancias fabulosas. Pero para discutir esto nosotros tenemos que tener un clima verdaderamente democrático en el Congreso, y debió haberlo habido en el proceso de precongreso. Mi opinión es que las UVC no han dado estas discusiones, digamos, con la profundidad, con la amplitud, con la intensidad que se requería, que no ha habido los escenarios de plenarias, de talleres de discusión que se requerían. Aquí no hay una preparación del Congreso, aquí vamos al Congreso crudos,
tenía que haber habido una revisión a fondo de los documentos. Si los documentos son públicos en la página web del PSV, también deberían ser públicas las respuestas, los planteamientos alternativos. En lugar de criminalizar, por ejemplo, el testimonio de Giordani o la carta de Héctor Navarro, eso tendría que estar colgado en la página web del PSV. Tendría que estar colgado los documentos que ha aportado Marea Socialista como parte del PSV. Tendrían que estar colocados otros materiales que son parte de la discusión del partido, aunque no sean... Estamos hablando de la discusión de las diferentes tendencias. Claro, claro. De hecho, las corrientes ideológicas, las orientaciones. Llamó el día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, llamó a una discusión, un debate abierto, y un debate entre todos. Sí, pero eso hay que concretarlo, y eso tiene que tener unos mecanismos, no puede ser solamente un problema de intención. Está muy bien que haya una apertura, pero nosotros deberíamos, por ejemplo, lograr que hubiese un cambio de agenda en el Congreso del PSV, que los delegados puedan decir en el Congreso, nosotros queremos que se elija una mesa directiva donde estén los delegados electos para el Congreso. Bueno, no hablemos de algunas cosas que aparentemente ya no tendrían remedio, como el tema de los delegados natos, ¿no? Porque los delegados natos les quitan la posibilidad a la base de tener una mayor participación. Es decir, no estamos hablando de que los gobernadores, alcaldes y diputados no deban tener participación en el Congreso o no puedan dar informes y mostrar allí su experiencia, pero tendrían que tener una representación proporcional a lo sumo, ¿no? No puede ser que todos ellos van para el Congreso. Y además de eso, entonces, las direcciones estadales y las direcciones municipales, a aquellos que van a ser postulados por la base, les coloca 3 y 3 adicionales que le restan espacio, y entonces al final se coarta las posibilidades de participación dentro del Congreso. Y luego una serie de mecanismos que hay para la elección de los delegados en forma democrática que dejan mucho que desear, porque no puede ser que se llame a la postulación de los que podrían ser candidatos a delegados por las VC, primero a nivel municipal, pero después, en el caso de Caracas, por ejemplo, lo cambias a nivel parroquial para la elección de delegados. Luego, no hay manera de hacerle llegar a las VC los nombres, los números de cédula, los planteamientos de los compañeros que se están postulando. Es decir, los únicos que pueden realmente promover que alguien sea postulado por distintas VC o por varias VC son los que tienen las listas de militantes, los que tienen las listas de las VC, los que tienen el registro de dónde se reúnen, los que tienen el calendario de reuniones de las VC donde se pueden presentar. Y luego ocurren cosas como que tengas una asamblea o tengas una plenaria y al final de la plenaria le den la palabra a un ministro, el ministro diga, yo estoy postulado, y no se diga a continuación, bueno, y ahora los demás compañeros y compañeras que se están postulando o están siendo postulados por las instancias de base del partido, que se presenten aquí y que también se puedan tomar sus datos para votar por ellos. Es decir, si no hay condiciones, esos son principios de partido, igualdad en el seno de la organización, igualdad en el seno de la militancia. Yo fui delegado del Congreso Fundacional, estuve en la redacción del documento de principios del partido. Ahí decimos democracia participativa y protagónica en el seno de la sociedad, que incluye al partido. Ahí decimos democracia interna, y ahí decimos igualdad en la organización. No se puede hablar de igualdad en la organización si unos son natos, es decir, tienen sangre azul, y otros cuesta una barbaridad que puedan ser postulados para participar en un congreso. Pero además de eso, entonces, no van a poder realmente discutir los problemas de fondo allí, es decir, va a ser, las perspectivas indican que podría ser un acto fundamentalmente testimonial, para refrendar o legitimar algo que ya está planteado de antemano. Entonces eso no le sirve a la revolución, eso no le sirve a la defensa del gobierno frente a la derecha y frente al imperialismo, eso no sirve para amalgamar al partido para la unidad. Y la disciplina tiene que ser en torno a los principios, no doblegar los principios frente a una disciplina que no se sabe de dónde sale, que es una disciplina que sale de
Te hago una pregunta de una irreverente. instancia vertical de autoridad, ¿no? Te hago una pregunta irreverente. ¿Tú eres contrarrevolucionario? Bueno, ese calificativo se lo ponen a cualquiera que presenta unas críticas o una discrepancia. Si nosotros nos callamos frente a lo que consideramos fundamental para la defensa del proceso, un momento muy delicado y de peligro, nosotros estamos contribuyendo con la contrarrevolución. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que se pierda el rumbo, que esto se desvíe, el peligro es que se desarrolle una contrarreforma, que se vayan reduciendo las conquistas, que se le vaya cediendo a la burguesía, que el gobierno vaya siendo asimilado por el capital, por el Estado burgués, y que dejemos de ser una revolución. El peligro incluso de la burocratización. En todo caso, vamos a hacer otra pregunta irreverente. Dura, tú me conoces a mí hace tiempo. Si nosotros permitimos que eso suceda, ¿nos van a perdonar el hecho de haber estado 15 años en el poder, tratando de construir el socialismo? El compromiso con el pueblo bolivariano, sujeto social y político de este proceso revolucionario, es lo fundamental. La lealtad es con el pueblo bolivariano revolucionario, y la lealtad es con los principios y con las bases fundamentales que llevaron a la constitución de este partido, y que son las claves que tiene en su conciencia el pueblo chavista. Y entonces ahí no se puede, por apetitos, por proyectos personales, por hacer carrera, por conseguir un cargo, por estar cómodo, porque no me vayan a afectar en mi trabajo, no se puede ceder, porque entonces ¿a qué estamos apostando? Estamos apostando a progresar dentro del marco del Estado burgués y del capitalismo, individualmente. Uno y no el colectivo. Y no al colectivo, o varios, o unos cuantos, asociados, combinados, apoyados unos con otros, porque se forman castas privilegiadas, de gente que puede haber venido de los sectores populares, pero en el camino, por utilizar recursos de las transacciones del Estado que manejan, van acumulando capital y llega un momento en que se convierten en otra cosa. Claro, tienen que mantener cierta vinculación con el discurso que permite que se sostengan en sus posiciones, porque si no el pueblo no les va a brindar el apoyo. A eso le llamaba yo, y le he llamado en cada uno de los programas coherencia entre la teoría y la práctica. Coherencia frente a oportunismo. Exacto. Frente a oportunismo. Entonces esa es la disyuntiva. Aquí nosotros lo tenemos en el periódico, lo puedo mostrar acá. Claro. Aquí ponemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, pensativo, preocupado, ¿verdad? Hora de definiciones. Y tenemos dos caminos. Uno que se va volviendo rojo y el otro que cada vez se pone más azulito. El que va hacia la derecha dice burocracia, imposición, ajuste neoliberal, 12 puntos de Lorenzo Mendoza. El que va hacia la izquierda dice golpe de timón, derecho a la crítica, democracia participativa, poder popular. Nosotros tenemos que empujar para que las cosas vayan en esa dirección, en la dirección revolucionaria. Entonces, contrarrevolucionario es el que empuja para acá. Algunos a lo mejor no están conscientes de que están empujando para allá, pueden tener dudas, inquietudes, pensar que tiene que haber ciertas adaptaciones tácticas, etcétera. Pero otros a lo mejor... Y eso hay que debatirlo. Sí, exacto, hay que debatirlo. Otros saben que están echando la burra para el monte, como dice el dicho popular, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que empujar con responsabilidad, con valentía, con determinación, con decisión. Los militantes del PSUV, por ejemplo, tienen que tratar de votar por todos aquellos candidatos a delegados que hagan planteamientos críticos, que hagan observaciones sobre la metodología, que critiquen la manera como se hacen las discusiones, que se replanteen evaluar la aplicación del programa y la retoma de los elementos fundamentales del legado de nuestro presidente. Quien no lo haga está jugando para otro proyecto. Esos delegados no nos van a servir. Entonces, eso habría que pensarlo muy bien a la hora de las elecciones. Una pregunta, Gonzalo, ¿eso vale nada más que para el PSUV o vale también para los otros partidos? Eso vale para todo, para absolutamente todo, para todas las organizaciones de la Revolución Bolivariana. Sí, porque es que yo he visto unas declaraciones donde se habla de una especie de gobierno del gran cuerpo, del gran polo patriótico, ¿no? General. Pero yo pienso que no solamente se tiene que estudiar
adentro también hay que estudiar hacia los otros partidos. Los otros partidos tienen que revisarse. Claro. Porque no es un tema de cuotas, Gonzalo, tú lo sabes. Sí, el proponer eso aparentemente le da como una base más amplia. Ajá. Pero el problema es que esas organizaciones no pueden usurparle al pueblo mismo su lugar. Entonces hay que darle su espacio al pueblo y debe ser consultado. Nosotros necesitamos algo así como la otra mesa, el espacio del proceso constituyente, que es parte de la metodología fundamental de la revolución bolivariana, donde los trabajadores puedan dar sus opiniones, puedan hacer sus críticas, puedan hacer sus propuestas alternativas, igual los campesinos, que por ejemplo esos campesinos que dicen que salió un dictamen del TSJ según el cual tienen que devolverle tierras a terratenientes o latifundistas, puedan ir a ese espacio y hacer el reclamo, hacer el cuestionamiento y revisar la situación y plantear la recuperación y el rescate. Bueno, acabamos de hacer en Aporrea unas entrevistas en el Hato Santa Rita, en el estado Barinas, y los campesinos están diciendo que eso es así, que están amenazados de la posibilidad de un desalojo. Todavía no se ha concretado. Todavía no se ha concretado. Pero vale la advertencia. Pero en algunos lugares hay refriega y hay intentos de los latifundistas de sacar a la gente. En el sur del lago acaba de haber unos encontronazos recientemente. Y estamos hablando de lugares, nosotros lo mostramos en los videos, el ganado allí en buenas condiciones, producción agrícola, atención veterinaria a los animales. ¿Y qué está pasando y por qué no tenemos carne entonces? Bueno, ahí es donde está la revisión de lo que está sucediendo, ¿no? Ahí yo quiero entrar ahorita. Ok, porque nosotros también tenemos culpa en algunas cosas. El problema del desarrollo del modelo productivo, el desarrollo endógeno, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, vamos a un corte y regresamos. Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Continuamos con Gonzalo Gómez, de Aporrea y Marea Socialista. Vamos al final, vamos a hablar de la experiencia de Aporrea como foro. Ustedes tienen 5 puntos. 5 puntos que, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro habla de ir a una auditoría de las divisas, una auditoría. ¿Qué tienen ustedes como puntos centrales en ese caso, pues? Sí, bueno, Marea Socialista publicó en el día de ayer, o no sé si fue hoy en la mañana que lo publicamos ayer, un documento con 5 propuestas para enfrentar la crisis, ¿no? Esas propuestas tienen algunos puntos de coincidencia con lo que planteó el presidente Maduro respecto al sacudón en el gobierno, ¿no? Ahí él habla de que se va a hacer una revisión de los ministerios y que se van a realizar auditorías. Nosotros estamos de acuerdo con apoyar en la realización de esas auditorías, pero que sean auditorías con participación ciudadana y que sean auditorías independientes del gobierno y del sector empresarial. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, en el caso de los famosos 20.000 millones de dólares del SIDME o los otros de Cadivi, que ahí hubo participación en el fraude de sectores empresariales, empresas de maletín, pero que para que haya el fraude tiene que haber un funcionario que lo permite. O porque autoriza la operación o porque después no la supervisa y no le hace seguimiento. Entonces es necesario que factores externos al propio aparato de gobierno, aparato del Estado, puedan participar en la realización de esa revisión. Por ejemplo, me dabas un ejemplo tú de lo del gobierno de Correa. Sí, bueno, en el caso del gobierno de Correa se hizo una auditoría de la deuda externa
participaron algunos expertos internacionales solidarios con el proceso también ecuatoriano. Ahí estuvo Eric Toussaint, por ejemplo, que es presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Acá yo participé durante un periodo de tiempo, y todavía eso se sostiene, en algo llamado la Red Venezolana contra la Deuda, que estuvo vinculada con Jubileo Sur, donde está el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y también con el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, donde está Eric Toussaint, y hay gente experta en auditorías ciudadanas, como María Lucía Factorelli, de Brasil, que han desarrollado metodologías para la participación popular y de expertos y técnicos, pero con participación ciudadana en la revisión. ¿Qué resultado obtuvo Ecuador? En el caso de Ecuador encontraron que una parte importante de la deuda externa ecuatoriana, creo que eran alrededor de unos 7.000 millones de dólares, era fraudulenta, era ilícita, lo cual le llevó al presidente Correa a decir, mira, tenemos la intención de no pagar algo que no nos corresponde. Es una cuestión de soberanía. Sí, lo que resultó allí es que eso hizo desplomar a esa deuda, y hubo una recompra de la deuda por parte del Estado ecuatoriano a una ínfima parte de su valor, con lo cual entonces se desprendió de una buena parte del costo, y esto le permitió dedicar recursos a la atención de las necesidades sociales. ¿De qué estamos hablando? Que aquí los empresarios están diciendo que el Estado venezolano tiene deudas en dólares con ellos. Pero entonces vamos a ver si es verdad que hay esas deudas. Chequear. Si esas deudas en dólares. Si nosotros estamos hablando, claro, si estamos hablando, y lo dijo Giordani, y lo dijo Aimé Betancourt, y lo han dicho hasta incluso diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que aquí desaparecieron 20.000 millones de dólares en el año 2012, que he venido diciendo, alrededor de la mitad del aporte petrolero presupuestario anual, el equivalente de lo que se perdió con el sabotaje petrolero del año 2003, el doble de lo que nos hicieron perder ahora con esta guarimba, casi una cifra similar a los daños causados desde el punto de vista económico por el deslave de Vargas, y eso se lo llevaron así suavecito. Eso no fue con golpe de Estado, eso no fue con paralización de la industria, es decir, en nuestras narices, y por debajo de la mesa, como quien no quiera la cosa, se están llevando cantidades similares a las que se han perdido en situaciones tan traumáticas como el parosabotaje petrolero. ¿Y quién permite que eso suceda? Es decir, ¿por qué no tenemos nosotros los mecanismos dentro del Estado venezolano, que además propugnamos la Contraloría Social, la participación del poder popular? Bueno, ¿y por qué no aplicamos eso, que tenemos ese recurso para nosotros impedir que siga sucediendo esto? Porque entonces luego vienen y dicen, claro, después es facilito decir, el Estado está gastando mucho dinero, aquí hay un déficit fiscal, hay que contraer el gasto en tales cosas, lo primero que se recorta son las inversiones sociales, y vienen los incrementos de tarifas. Falta, por ejemplo, lo que antes de irnos al corte, lo que te decía yo, que es lo de la producción, ¿verdad? Que a veces nos encontramos con empresas, o en este caso, suponte tú, un hato X, al que se expropió y se le entrega y se monta una producción social allí, para que produzca para el pueblo. Y resulta que al final no trabajan, o en su defecto no han sido supervisados, y al final se privatiza, o la solución es privatizarlo. No es así. Pero fíjate que muchas veces se le echa la culpa al pueblo y a la gente, a los campesinos. No trabajaron, son unos flojos y se asignaron un sueldo allí. Yo no voy a ese caso. A veces se partidiza. O a los trabajadores, a veces, se dice, a veces se fracasó el control obrero, eso no funciona, eso es parte de los viejos modelos políticos. Y resulta que lo sabotearon. Ok, está bien.
por qué se permitió el sabotaje? Ah, bueno, entonces tiene que haber una fuerza y una organización y tiene que haber una claridad en la conducción política para plantarse delante de esos problemas e impedir que eso degenere o se vicie. Porque en el caso, por ejemplo, del control obrero sobre industrias, que en un principio, después de la elaboración del Plan Guayana Socialista por los Trabajadores, en relación con empresas como Sidor, como Benalún, como Alcasa, empezaron incluso a hacer ahorros y recuperación de material y de repuestos de máquinas, descubrieron una serie de situaciones irregulares que estaban haciendo que se derivaran los recursos hacia empresas del sector privado, que estaban parasitando a nuestra industria nacional. Bueno, pero si tienes gerentes y funcionarios que sabotean el control obrero, si tienes que no se le dan los apoyos y las inversiones necesarias... Perdón, pero yo quería pararme ahí un momentico. Sin embargo, hace poco se estaba pidiendo, me parece que no debería, pero se estaba pidiendo 42.000 bolívares, supuestamente en unas huelgas se estaban haciendo en Guayana. 42.000 bolívares es una carga enorme por cada uno. 42.000 bolívares no es ni siquiera, pero o sea, si lo multiplicamos es 10 veces el salario mínimo. ¿Ven? Bueno, eso tienes que evaluarlo globalmente, hay que ver la situación que hay allí. Porque tú tienes, por ejemplo, en el caso de Guayana, es algo que no se puede comparar con otros sectores de la producción. Allí tienes trabajadores que trabajan en el llamado túnel de la muerte y sabes que están expuestos a unas intensidades de calor terribles, que la salud de la persona se arruina, que es poco tiempo el que pueden trabajar en su vida. Es decir, hay que ver cuáles son. Las cosas no se discuten en abstracto, se discuten en concreto. ¿Cuáles son las condiciones laborales allí? ¿Qué es lo que produce esa empresa? Hacia dónde han ido los recursos. Es decir, hay que ver los casos con la participación de la gente. Yo no voy a decir que no pueda haber en un momento determinado algún tipo de error o de apreciación inconveniente, pero hay también la tendencia a descargar la culpa en el pueblo consumista. Paremos en algo, Gonzalo. No es ni siquiera eso. Por ejemplo, yo te puedo dar un caso que yo lo conozco, que es BTV. BTV, antes de que llegara la revolución, se aprobó un contrato que era para privatizar BTV. O sea, no se podía cumplir. Simple. Bueno, pero llevaban 20 años de retraso en la discusión del contrato. No, y 20 años, ¿quién los tuvo? Los tuvo nada más el gobierno revolucionario. Una parte de la Cuarta República y otra parte dentro de la revolución. Pero yo lo vi. Sí. Yo lo vi. Y vi cómo se hizo un contrato que era exactamente para quebrar BTV. Y para transformarlo, para llevarlo transformarlo en privado, para venderlo. Bueno, pero sea como sea, eso hay que discutirlo con los trabajadores y con el pueblo y con los sectores involucrados. Eso no se puede resolver unilateralmente. Yo te digo porque más de una vez el mismo presidente, cuando estábamos hablando del comandante Chávez, hablaba de ir a lo que eran los consejos obreros. Sin embargo, se está regresando al sindicalismo. Bueno, pero los propios funcionarios del Estado han estado entre los primeros en ponerle trabas al desarrollo de consejos de trabajadores. Yo te digo esto, han tratado de utilizar los consejos de trabajadores contra los sindicatos. ¿A qué yo voy? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa a mí es la anarquización y que al final la revolución sea la que sea afectada. Y cuando hablamos de revolución hablamos de todo el pueblo. No estamos hablando de una empresa en específico, yo entiendo muy bien que que las luchas sociales y las reivindicaciones sociales del obrero tienen que ser reivindicadas. Pero lo que también es claro es que nosotros tenemos una revolución y esa revolución no afecta nada más a una sola empresa, afecta a todo el país. Tampoco estoy de acuerdo con que se gire para la derecha, en absoluto. Sí. Hay que discutirlo dentro del marco de una planificación socialista, una planificación donde se vean las necesidades del conjunto de la sociedad, pero donde tiene que participar democráticamente todos los distintos sectores, para que además se tenga una visión equilibrada. Bueno, eso requiere democracia participativa y protagónica real, no proclamativa. Eso requiere posibilidad de ejercicio de la crítica y escuchar las otras opiniones y las otras propuestas que permiten creatividad, que permiten
contraste de ideas y identificación de errores o de visiones unilaterales y parciales. Es decir, aprovechemos la riqueza de la diversidad del pueblo chavista en toda su composición. Eso le daría una gran solidez al gobierno. Y si además las medidas que el gobierno adopte y tome, y es algo que nosotros decimos aquí también, las adopte y las somete a consulta popular, ¿tú te imaginas una medida que sea confrontada por el sector empresarial y por la derecha y que tú logres aprobarla en un referéndum? Ellos no tienen posibilidad de confrontación porque todo lo que buscan siempre es la ganancia. Ellos no tienen patria, no tienen nada en absoluto, simplemente están buscando siempre la ganancia. Han estado 15 años golpeando. Nunca han cesado de golpear. Este pueblo puede aprobar en referéndum propuestas de medidas a aplicar o de cambios en la legislación y darle con ello una base fenomenal al gobierno, además del respaldo en la movilización activa en la calle, que eso le haría inexpugnable frente a la derecha, y además de que permitiría una gran solidez y una verdadera unidad, que no es una unidad ficticia, una unidad impuesta, sino que se construye realmente en esa comunicación con el pueblo. Eso es muy importante. Caso Aporrea. Ajá. Bueno, Aporrea de alguna manera es un laboratorio de eso. O más que un laboratorio, una expresión de lo que sucede en la naturaleza de la vida del pueblo bolivariano, con sus ideas, con sus angustias. Lo que llega a Aporrea no es manipulado por nosotros, es realmente lo que expresa el estado de ánimo de la gente, sus inquietudes. Hay que hacer lo que dice Fidel, poner el oído en el piso. Claro, así es. Por eso nosotros le decimos muchas veces a algunas personas que nos han dicho, cónchale, pero Aporrea o está muy fuerte, o está muy ácida, está no sé qué. Bueno, díganselo al pueblo bolivariano que se está manifestando allí. Díganselo una cosa artificial. No, es lo que produce el pueblo bolivariano. Es nuestra propia discusión. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, valorarlo, para que eso le dé luces al gobierno. Eso es lo que le planteamos, porque de lo contrario va a estar de espaldas a la realidad. Además que hay muchos que agarran y dicen, a mí yo he recibido correos que me dicen, Aporrea no me quiso publicar. Bueno, encima, porque no saben la historia de qué es lo que pasa cuando hay alguna gente que por alguna razón, a veces por ineficiencia nuestra en cuanto a... ¿Cuántos publicadores son ustedes, total? Yo antes era publicador de ustedes, pero sí. ¿Cuántos son? Bueno, acá hay alrededor de una veintena de personas que tienen acceso al sistema de publicación, ¿no? Antes no llegábamos ni a 7. Bueno, lo que pasa es que unos se dedican un poco más a la calle, están en la actividad política, otros se dedican más a la administración del buzón de correos, que es a donde llegan los materiales, y eso nos desborda. Tenemos dificultades muchas veces para poder publicar las cosas a tiempo, oportunamente, y algunos materiales se nos quedan allí sepultados por centenares de correos. Nosotros le decimos a la gente, tenemos la voluntad de publicar. Insistan, envíenos los materiales de vuelta, pero sobre todo les decimos, organícense comunicacionalmente, conformen sus comités de comunicación o sus consejos de comunicación, conviértanse en agencias de noticias de sus propias luchas, y que eso vaya contribuyendo a que nosotros podamos fortalecer a Aporrea para que esté en mayor capacidad de dar la respuesta adecuada. De alguna manera, en las visitas que venimos realizando a distintas partes del país, donde voy con una motivación política relacionada con este tema, ¿verdad?, de la discusión de la situación del país y lo del Congreso del PSUV, también llevamos el planteamiento de que se organicen para la comunicación y que nosotros les consideramos como nuestros reporteros y reporteras, a esos colectivos, a esos movimientos populares que están allí. Hay que asumir eso es fundamental para que podamos estar a la altura de las exigencias. El sábado tienen un congreso. Tenemos una conferencia. Una conferencia que le llamamos Conferencia Nacional Abierta de Marea Socialista. Esa la tenemos convocada para Parque Central. Ahí está la sala 1. Hay
una convocatoria que muchos de los que van a participar han estado dando el debate a través de Aporrea, que es el espacio donde se viene desarrollando fundamentalmente esta discusión. Algunos han difundido por allí el corrillo de que este es un congreso paralelo al congreso del PSUV. No es ningún congreso paralelo al del PSUV, es un espacio complementario de discusión para convergencia en torno a ideas y propuestas para nutrir a ese congreso. Para eso es. Y además no lo hace solamente los que somos integrantes y conductores de esta corriente marea socialista que viene desde la fundación del PSUV, desde el año 2007. No es que esto apareció de la noche a la mañana o anteayer, viene desde el comienzo del PSUV, involucrada en la construcción de los primeros batallones, con participación de delegados en el Congreso Fundacional. Le hemos planteado a los colectivos... ¿Es organización aparte del PSUV? No es organización aparte del PSUV, es una corriente político-ideológica, porque hay que tener cuidado. O sea, una corriente... Yo sé por qué te estoy haciendo la pregunta, pues muchas veces agarra y se dice, no, eso claro, es una organización aparte. Algo que gira alrededor de una figura, de un cargo, de un aparato institucional, eso no es una corriente ideológica, eso es otra cosa. Ajá. Yo más bien a eso le llamaría camarilla, ¿no? Ajá. Fracción. Por eso es que no entrevisté a mi primo. Fracción por intereses particulares y tal, o intereses o ansias de poder. Okay. Una corriente ideológica es defensa de planteamientos políticos. Eso no se puede criminalizar. Bueno, yo debo decir en honor a la verdad que a nosotros nunca nos dijeron que no podíamos sacar nuestro periódico. Ajá. O que no podíamos presentarnos como marea socialista. Más de una vez el propio presidente... Por ejemplo, en Aporrea, tú ves que mucha gente agarra y a veces es muy fuerte con el presidente, con Nicolás. Ok, pero cuando ven que la derecha está atacando a Nicolás, salen en defensa inmediatamente de Nicolás y de la revolución. Y muchas veces son los más esforzados... Déjenme a mí que yo como izquierda yo critique. Pero... Cometiendo. Pero hay algo que yo quería señalar. Esta conferencia no la hacemos solamente los militantes que hemos sido parte de esta corriente. Como hemos visto y hemos notado, este fenómeno nacional de confluencia, de convergencia, de formación de una conciencia colectiva sobre la situación, de preocupaciones y sentimientos comunes, de incomodidades comunes, pero también de esperanzas y de expectativas comunes. Entonces nos hemos planteado que los colectivos, organizaciones, movimientos populares, activistas, luchadores y luchadoras de la Revolución Bolivariana por su cuenta, pues, ¿no?, individuales, participen con nosotros en esta conferencia y que tengan voz y voto. Y les hemos planteado, háganse plenarias de los colectivos, de los movimientos, o plenarias regionales por estados, y por cada 5 personas elijan un vocero o vocera. 5 personas y fracción de 3. Y de ahí han salido los voceros y voceras que van a estar presentes el día sábado. Muchos de los cuales no han pertenecido nunca, jamás a esta corriente, pero van a participar con nosotros, con voz y con voto en las resoluciones de esta conferencia, para presentarle entonces un resultado a la militancia del PSUV, a la dirección del PSUV, al presidente Nicolás Maduro, al que lo estamos invitando a nuestra conferencia, para que conozca allí los planteamientos, para que reciba las propuestas. Eso entonces lo vamos a hacer junto con otras personas, no es un problema de un grupo sectario, de un sector... Bueno, aquí estoy recibiendo una invitación, dice: camarada, muy buena la asamblea de hoy, gracias por la participación, vamos a continuar con nuestra campaña de unidad, alegría y respaldo al legado de nuestro comandante supremo, nuestro hermano mayor Nicolás Maduro. Este domingo no solo tendremos un delegado, sino un partido político fortalecido. Recuerda votar, participa de la fiesta electoral. Danila Corona. Bueno, muy bien, nosotros vamos a participar en esas elecciones del día 20, al día siguiente, pero de alguna manera vamos a estar definiendo en esta conferencia también lo que es el perfil del delegado que necesita el partido, del delegado, del militante y de la dirección que el partido necesita.
¿Mm? Eso es parte del tema. Estás invitado, Mario. No, yo voy. Ya Bueno, yo dije que iba. Bueno, vas a alborotar el gallinero. Vas a alborotar el gallinero. A mí me estuvieron diciendo la gente de Aporrea, porque pusieron una nota en Aporrea que decía que estaba invitado también Juan García. Juan García es mi primo, pero yo le dije a él que yo en el programa no hago nepotismo. Sí, pero eso ni tan calvo ni con dos pelucas, aquí la tengo. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Porque entonces, oye, al final termina discriminando al hombre. Claro, no, él sabe. Eso fue por casualidad que descubrimos que era primo tuyo, porque no sabíamos, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Sí, no, mucha gente no sabía eso. Mucha gente no sabía que era primo mío, sí. De mi tío Juan. ¿Quieres participar un ratito? Mira, se está ablandando el hombre, se está ablandando. Tú eres peligrosísimo, está Zuleika también. Tú eres peligrosísimo, compadre. El otro día lo estaban entrevistando y se arrechó. Así no es. Bien. Hay que ponerle pasión a las cosas. Sí, señor. Pasión dame y cordura. Dame elementos finales, pues. Vámonos, los puntos a tratar en la conferencia. Bueno, los puntos a tratar en la conferencia, en primer lugar nosotros hemos publicado un documento de convocatoria, que ha sido el marco general de identificación de la gente que ha solicitado participar y que lo ha discutido en las plenarias que se han venido realizando con los colectivos en distintas partes del país, en gran parte de los estados de Venezuela. Mira, te mandan saludos tu prima. Ajá. Saludos al primo, dice aquí. Está siguiendo la audiencia familiar. Es que el programa es nepotista. Sí, ¿verdad? Bueno. Se va a discutir un documento sobre el PSV. Lo hemos publicado en Aporrea. Parte de ese documento se ha venido expresando a través de distintos artículos que se han publicado en Marea Socialista, varios de ellos con algunos títulos un tanto provocadores, cosas como por ejemplo, para suscitar la discusión, el tercer congreso del PSV o primer congreso ordinario podría ser el último de la revolución. El último de la revolución, no el último del partido. Sí es provocador. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué podría ser el último? ¿Qué podría pasar que llevara a eso? El otro artículo decía, un congreso para enterrar a la revolución o para resucitarla. No sé si más provocador que el primero. Y este tercero... ¿Tú no crees que pueden agarrar y acusar a Marea Socialista de pesimista? Pero eso no es pesimista, porque al final... Es que te estoy provocando yo también. Claro, tengo derecho. Ahí hay propuestas y ahí hay un planteamiento. Cosa, o sea, la invitación es también al optimismo, ¿no? Pero en este caso... Claro. Es que al contrario, es optimismo, porque esto lo podemos recuperar. Nosotros podemos construir o reconstruir el instrumento político de la revolución. Nosotros podemos generar una propuesta renovadora. Más bien, la gente lo que necesita es que, como hay problemas y hay dificultades que todo el mundo las ve, puede haber algunos que no se enteren, pero un dirigente tiene que tener, como dices tú, la oreja en tierra, porque esta crítica no es una crítica de los críticos, entre comillas, ¿no? Que ahora hay una desvalorización de los críticos y una desvalorización de los intelectuales, entre comillas, ¿no? Y entonces ahora la categoría de separación entre... Te manda saludos Enrique Chopite. Muy bien, Enrique Chopite, querido amigo. Dice, hago un abrazo, Mario. Fue compañero tuyo en Red Bolivariana. En Red Bolivariana. La entrevista, dice Enrique Chopite. Mira lo siguiente, nosotros siempre hemos hablado que hay que borrar las fronteras entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Ahora, que no se te ocurra escribir un artículo o unas reflexiones y mucho menos escribir un libro, porque entonces es de esa categoría que se llama los intelectuales empantuflados, que supuestamente no van a los barrios, no participan en las luchas. Nosotros tenemos obreros, trabajadores en Marea Socialista, dirigentes sindicales, que se formaron en escuelas de cuadros y que escriben artículos y que escriben también libros y folletos. Entonces nosotros borramos la frontera entre el trabajo intelectual y el trabajo manual.
Y nuestros intelectuales no sirven para nada y no son intelectuales aquello. Tú sí dices, tú sí lo dices, ¿verdad? Lo digo. No son intelectuales un carajo. Oye, Pero se me está pegando. Sí le cuesta tirar una grosería. Se me está pegando, vale. Se me está pegando. Sí le cuesta tirar una grosería. Si no, son los intelectuales orgánicos. claro. No, pero yo vengo de la vinculación con el movimiento obrero y popular, temprana. Y abajo ya en el movimiento obrero no de estar, no de estar encerrado en una biblioteca. Mira, pero allá y abajo no se dice carajo. También, claro, y otras cosas. Y otras cosas, no las voy a sacar aquí, mucho menos. Okay. Entonces, fíjate tú, el intelectual que está con el proceso revolucionario, que está elaborando, que está investigando, que está analizando, tiene que tener sus tentáculos en el pueblo y además de su producción tiene que ser al servicio de la movilización y de la lucha. Entonces tiene que estar participando o en los barrios o en vinculación con el movimiento estudiantil o el movimiento sindical. Tiene que tener vinculación con las distintas expresiones del pueblo. ¿Qué es lo que más asustaría a la burguesía en este momento? Bueno, que continuamos la senda de la revolución y del legado de Chávez y que, es más, a ellos les asusta que digamos la verdad. Y a ellos les asusta esta crítica, les asusta, porque con esta crítica estamos develando cuál es el jueguito que tienen, que pretenden colarse por detrás. Ese jueguito de que van a las mesas de paz supuestamente para tratar de equilibrar la situación y entonces pretenden que se les aplique su programa y después pasarle las cuentas al gobierno y desgastarlo frente al pueblo. Entonces, si nosotros decimos esto y lo explicamos... Y es con lo que comenzamos, Gonzalo. Claro, lo que comenzamos. Al final utilizan sus medios para decir que el gobierno revolucionario es el que está aplicando Eso es, entonces, si decimos esto y lo discutimos con el pueblo, que lo está viendo, que lo está comentando abajo, que a lo mejor no lo tiene muy claro y muy preciso, que lo dice de manera parcial, pero que entonces ayudamos con nuestra participación colectiva a poner las cosas en su lugar, entonces la gente entiende, la gente no se desmoraliza, la gente entonces lo que agarra más bien es un ímpetu y decir, bueno, yo tengo que ser parte del empuje para que esta revolución se conduzca por el camino que debe ser y para que no nos dejemos arrinconar por la burguesía, por la derecha. Eso es defender al gobierno bolivariano. Eso es fraguar la unidad. ¿Qué participación esperan ustedes allí? Bueno, van a ir fundamentalmente los voceros y voceras que han sido escogidos con unos invitados y con unos observadores. No se trata de un acto de masas, no estamos haciendo un meeting, no es algo para que vayan a medir, oye, no hubo 2.000, 3.000 personas, no hubo 10.000, 20.000. De debate y discusión. Claro, irán unos centenares de personas allí. Pero un acto de debate y discusión. De debate y de discusión, de análisis, de debate. Una mesa de trabajo. Claro, unas mesas de trabajo. Una reunión de trabajo. Va a haber unas exposiciones sobre unos documentos, como te decía, tomando eso. Juancito tiene ganas de hablar. Tú sabes que hay que aprender de Chávez, que Chávez daba una digresión así y después regresaba la cosa. Voy a regresar la cosa porque se me quedó en el tapete. Ajá. Decíamos, el documento de convocatoria, el documento sobre el partido, sobre el PSUV y la situación nacional. Y dentro de ello están englobadas unas propuestas para enfrentar la crisis, fundamentalmente en el sentido económico y en muchos otros aspectos, ¿no? Es decir, el problema del rumbo de la revolución. Y las organizaciones, colectivos y las vocerías van a llevar sus propuestas de resolución, podrán aparecer algunos otros documentos que se ensamblen allí, que se complementen, porque nosotros no solamente queremos salir de allí con documentos, con planteamientos para la acción y planteamientos de trabajo dentro del partido. En la sociedad, en la lucha revolucionaria en la calle y en el seno de la organización y de cara al gobierno. De cara y en apoyo. Y en apoyo al gobierno. Claro, cuando digo de cara es... te pueden acusar de conspirador, ¿no? Ah, ya. Bueno, vamos a tratar de no dejar lugar a malos entendidos. ¿Tú eres un conspirador?
Todo revolucionario, de alguna manera, es un Decía conspirador. Chávez, Ahora, Chávez que él era el primer conspirador claro, en Miraflores. la diferencia es que nosotros no conspiramos con un puñado, conspiramos con el pueblo completo, en contra de la burguesía y del capital, en contra del Bueno, imperialismo. yo culmino con esto. Eso fue exactamente lo que dijo Nicolás Maduro el día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Aquí cabemos todos. Y nos vamos a sentar a discutir y a debatir todos. Eso lo dijo, hizo un llamado a todos a debatir. Eso le llamaban ellos las contradicciones antagónicas. ¿Eso cómo lo entiendes tú? Todo, Un debate. Toda la sociedad, todo el pueblo. Exacto, y del debate salen las soluciones. Perfecto, eso me parece maravilloso, porque una de las cosas que tú sabes que le incomoda al pueblo... Tú me hiciste me hiciste una pregunta. Ajá. ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿tú lo entendías así como una posición capitalista mía o cómo es la vaina? No, además ya la pregunta se me olvidó. Ajá. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, que... Se supone que del debate tienen que sacarse conclusiones, y no estamos hablando de un debate personero, estamos hablando de un debate total. Claro, lo que plantea el presidente Maduro de discutir entre todos, está muy bien. El pueblo lo que más le incomoda es sentir o tener la sensación de que los empresarios están influyendo más que el pueblo mismo, que el pueblo revolucionario. Porque no ve los espacios concretos, adecuados, orgánicos para participar en la toma de decisiones. Y entonces tenemos que ir a por esos espacios para que el presidente Maduro se apoye a fondo en el pueblo y en su capacidad de movilización, se apoya en la riqueza de sus propuestas, de sus ideas, de sus interpretaciones, de todas las organizaciones de la diversidad. Además, del chavismo. El legado del comandante Chávez, o en este caso el plan de la patria, hablaba del presidente Chávez hasta el 2031, todavía había de todo para debatir allá adentro, con ese plan. Por supuesto. El plan no estaba él planteando hasta el 2031. Fue la primera vez que él habló sobre el plan de la patria hablaba hasta el 2031. Imagínate todo lo que nosotros tenemos ahorita para debatir dentro de ese plan. Y con más razón porque tenemos que suplir una debilidad generada por la ausencia de ese líder extraordinario, histórico, que no hay manera de suplirlo en forma individual, que tiene que ser solamente sobre la base del fortalecimiento de la organización del pueblo y de su participación activa, creativa y con sus ideas, con sus propuestas, con sus inquietudes. Eso tiene que ser el cimiento de nuestra unidad y de nuestra energía. Por eso es muy, muy importante abrir ese proceso de discusión a nivel de la base. El partido debe darle ejemplo, el partido debe ser el primero en impulsar esa discusión, sin cortapisas, no estar frenando las expresiones de los demás camaradas, no calificar al que da una opinión diferente como traidor, o, bueno, en el peor de los casos, hasta agentes de la CIA, agentes del imperialismo. Sobre la CIA. Bueno, hay quienes dicen que sí. De hecho, toda la pregunta malvada. Hay algunos que dicen que sí, pero son unos agentes muy raros, somos nosotros, ¿no? Porque estamos pelando. Nos la pasamos metidos en todos los pleitos y en todas las luchas. Estamos enfrentando a la derecha todo el tiempo. Estoy viendo de cuándo te vas a despedir. Bueno, pero que tú eres el dueño del programa. No, tranquilo. Mete la tijera cuando tú quieras. Mira, pues ya estamos casi listos. Bueno, para adelante, pueblo bolivariano, Invita. militancia del PSV. Invita a dos cosas. Fíjate bien. Tú me vas a decir lo que tengo que decir. Claro, el Congreso de Marea Socialista, coño, no lo vas a hacer, entonces no invites a nadie. No, a la conferencia. Okay. Ya lo dijimos, a la conferencia de Marea Socialista. ¿Y el domingo? Y el domingo a votar por los delegados combativos críticos y que están por la aceleración de la transición al socialismo y la radicalización democrática de la revolución bolivariana. ¿Democrática o socialista? Y socialista, claro. No es que no puede ser democrática si no es socialista, y viceversa. Ok, pero es democrática y socialista. Pero exactamente. Últimamente hemos perdido esa palabrita. Sí, bueno, sí, mosca con un término que está en boga por ahí, de coexistencia de modelos. Repetimos, es
transición al socialismo. Ok. No es coexistencia de modelo. Bueno, hemos transmitido a través de Macuná y Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda. Gracias, coño. Gracias. Bueno, Él y yo, esto hay que decir. Nosotros estuvimos trabajando, yo me acuerdo cuando estábamos por allá por la calle, ¿cómo era la vaina? La avenida Ayacucho, ¿era la vaina? bueno, ¿Cómo se llama? Maracay. yo me acuerdo que era el barrio La Coromoto. Barrio La el nombre de la calle no me Coromoto, acuerdo. barrio La Coromoto, estábamos metidos por allá por un cyber. Sí, señor. Ando, coño. Este señor es caricaturista. Sí, yo comencé como caricaturista en Aporrea. Y es cuentista también, pero de echar cuentos. De- publicaste un libro de cuentos de lo que dicen carajo. publicado en Aporrea. Sí, Josefina se arrechó y otros cuentos de amor, revolución y esperanza. Exactamente. Y después se transformó en cuentos comunistas. Bueno, y ahí difundiste esos cuentos que todo el mundo estaba pendiente, además de sus artículos. La hojilla comenzó en aporrea.org. Sí, señor. Comenzó ¿en qué? En el año 2004. Junio de 2004. Después saltaste al estrellato en la televisión. Sí, quieto. No me quiero meter por eso de rotero, porque si no jode. Ya voy. Bien, estuvimos transmitiendo a través de Macorá y Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a través de @lahojilla en TV, @lahojilla MKTV, @MK104 piso 9 FM, y a las emisoras que nos están transmitiendo en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, en Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, Estado Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Estado Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán. Coño, te quedaste con las ganas, Juancito. Estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, municipio de San Rafael de Noto, y Portugueseña TV Canal 3. En Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM en la península de Macanao. En Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz. En Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco. En Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua. En Sucre, Radio Urimares 101.9 FM en Carúpano. En Trujillo, Radio RMT 100.7 FM en municipio de Trujillo. Estado Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM en Caracas, Petare TV, canal 60 UHF, y en internet www.aporrea.org, que son los alcahuetas míos, y www.alpiedelcanon. Mario, dejaste una incógnita. Ajá. ¿Quién será Juan? La gente te lo va a pedir. Ven acá. Vente para acá para que te vean. De Juan García. Él es primo mío. Sobrino de mi madre. Sí. Hijo de canarios. Somos hijos de canarios, pero nacidos aquí. De Guanche Canario. De Guanche. Chao, pues. Pero nunca fue a las Canarias. Nunca fue a la Canarias. No, es que yo tampoco. Estamos igualitos. Chao. Españoles y los africanos. Sí, señor. Bueno, pues. Españoles no, africanos. Chao. Que viva la revolución, que viva la revolución, que viva revolución, viva la revolución.